Inicio con el capítulo 22, verso 1. Dice: con piedras llenas de lodo es apedreado el perezoso, y todos hablarán de él con desprecio. Con piedras llenas de lodo es apedreado el perezoso. Ven que bueno, no solo piedras, vienen llenas de barro tras de eso, por carebarro. Con piedras llenas de lodo es apedreado el perezoso, y todos hablarán de él con desprecio. Muy importante, por ende, no ser perezoso. Dice: le tiran boñigas de buey, y todos los que le tocan sacuden las manos. Afrenta del padre es el hijo malcriado, y la hija será poco estimada. La hija prudente es una herencia para su esposo. La hija prudente es una herencia para su esposo. Mas la que acarrea desdoro es el oprobio de su padre. La descarada deshonra al padre y al marido. En nada es inferior a los malvados. Será vilipendiada de uno y otro. Despreciada. Será despreciada de uno y otro. Un discurso fuera de tiempo es música en un duelo. Vean eso. Eso es importante. Hace poco lo hablaba con alguien que siempre, ¿verdad? Como decía Eclesiastés, hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Hay que saber cuándo hablar, cómo hablar. Y, ¿verdad? Depende de qué hay que hablar y de la persona a la que le va a hablar, porque depende de la persona cómo hay que hablarle, y depende de la situación cuándo hay que hablar. Entonces, como dice aquí, un discurso fuera de tiempo es música en un duelo. Es como llegar con un mariachi a la vela de alguien. Bueno, algunos lo hacen, pero es porque él lo pidió. Pero bueno, no hacen mariachi entonces, porque algunos sí lo hacen mucho. Pero sí, llegar a hacer un fiestón, ¿verdad? Uno con DJ, llegar a algún velorio, DJ saca la tornamesa, empieza y se pone un reggae, sí. Algo así, nada que ver. Por si algo, DJ, porque pues, él me dijo, el pastor me dijo que yo podía llegar acá al velorio, ¿sí? Dice: un discurso fuera de tiempo es música en un duelo, mas el azote y la instrucción en toda ocasión son sabiduría. La instrucción en cualquier momento, mas el azote y la instrucción en toda ocasión son sabiduría. En el sentido de que cuando uno es azotado, por lo que sea azotado, uno debe ponerse a analizar, en vez de ver cómo hace para agarrar venganza, en vez de ver, uno dice, no, pues por algo el Padre permitió que me azotaran de esta manera, sea lo que sea. Quien pretende amaestrear a un tonto es como el que quiere reunir con engrudo los pedazos de un tiesto. Y bueno, por si algo, ¿verdad? Que sí, no sé si lo terminé de explicar completamente, nada más lo del azote. El hecho de que no es que, ¿verdad? No como lo dije en el chiste, de estar azotando a quien sea cuando quiera, porque siempre es sabiduría, sino en el sentido de que cada vez que uno sea azotado debe llegar a adquirir sabiduría a través de esa experiencia, del por qué me está pasando esto, en vez de, ¿por qué usted me hace esto? Y por eso Yahushua dijo, ponga la otra mejilla. Si solo merecía un azote, ya voy a dar algo para que la persona diga, no le voy a hacer nada, ya me está poniendo la otra mejilla. Después decía, y la instrucción en toda ocasión son sabiduría, por ende, igualmente, ¿verdad? Tanto el instruir como el que lo instruyan a uno nunca debe pensar que todo lo sabe, como para no estar dispuesto a escuchar a alguien que le diga que puede enseñarle algo. Y aunque lo sepa uno nunca sabe, tal vez le agregue algo a todo lo que sea, lo que esté hablando. Dice después, quien pretende amaestrear a un tonto es como el que quiere reunir con engrudo los pedazos de un tiesto. ¿Verdad? Difícilmente, es como, ¿verdad? Una de las cosas que dice es que a alguien le falta un tornillo. Sin los tornillos difícilmente va a poder ajustarse todo. Entonces así es el querer amaestrear un tonto. Dice:
¿verdad? Igualmente tratar de pegar ese montón de piezas y que quede igual después de haberse despedazado todo algo de barro, por ejemplo. Quien cuenta una cosa al que no escucha, hace como el que quiere despertar de su letargo al que duerme. Eso sucede mucho, tristemente, ¿verdad? Estarle contando algo a alguien y la persona o está en otras o está esperando que se calle para decir su parte. Entonces qué pereza, porque es hablar con la pared. Quien cuenta una cosa al que no escucha, hace como el que quiere despertar de su letargo al que duerme. Hace que no escucha, está dormido porque está en otra cosa. Habla con un dormido quien discurre de la sabiduría con un necio. Así es, ¿verdad? Porque están dormidos espiritualmente. Por más que uno les hable, no entienden. Es como si estuvieran dormidos literalmente, ¿verdad? Al menos tal vez uno despierta el dormido literalmente, pero el necio permanece espiritualmente dormido y por ende no va a entender nada. Está en otro mundo. Habla con un dormido quien discurre de la sabiduría con un necio. Y al fin del discurso dice: ¿quién es este? ¿Verdad? Cuando se despierta, ¿usted quién es? Después de toda la explicación. Que también, ¿verdad? En otro sentido se puede ver la pregunta como esos que piensan que todos lo saben: ¿este quién es para decirme a mí nada? Después de todo el consejo. Llora tú por el muerto, porque le faltó la luz, y llora por el fatuo, porque le falta el seso. Dice, llora tú por el muerto porque le faltó la luz, ¿verdad? Es normal, por más que uno sepa que está dormido, que va a volver. El dolor por la, bueno, por esa, el hecho de que tenemos eternidad en el corazón, hace que la muerte de alguien parezca algo tan ilógico y tan sorprendentemente irreal, y eso obviamente llega a causar mucho dolor. Entonces, como dice aquí, llora tú por el muerto porque le faltó la luz, y llora por el fatuo porque le falta el seso, ¿verdad? El tonto es como si estuviera muerto, tristemente, porque al no buscar la vida, al no buscar a Mashiach, bueno, recuerdan lo que habíamos hablado, sí, y decía tonto por lo del seso. Habíamos visto la vez pasada fatuo como engreído, el que cree ser más, ¿verdad? O el que cree ser el mismo Elohim. Muchos quizá no lo digan, aunque hay otro montón que sí, pero a través de sus acciones se nota, ¿verdad? Al no depender del Todopoderoso, al no reconocer que hay alguien más alto que él, etcétera, etcétera. Llora por el fatuo, el engreído, soberbio, porque le falta el seso, ¿verdad? No entiende lo que hace, no entiende que él es ceniza, es polvo. Dice, llora, empero, poco por un muerto, pues ya goza de reposo. ¿En qué importante lo que decía ahora? Por lo menos el muerto ya pasó por este mundo que es en el que existe el dolor, el error, el trabajo, ahora reposa. Dice, porque la pésima vida del impío fatuo es peor que la muerte. Porque la pésima vida del impío fatuo es peor que la muerte. Entonces, pero ahora que decía, llore por el muerto porque le falta la luz, llore por el fatuo porque no tiene seso. El muerto por lo menos está en reposo, el fatuo está muerto en vida. Porque la pésima vida del impío fatuo es peor que la muerte. Pero es todavía peor que la muerte, la vida de un soberbio, la vida de un engreído. O de un necio también, ¿verdad? Obviamente, puesto que los soberbios son necios en cierta manera al pensar que ellos son más. Y necio va con lo de tonto también, falta de seso. Dice, 7 días dura el llanto por un muerto. 7 días dura el llanto por un muerto. Pero el llanto por el fatuo e impío ha de durar mientras vivan. Curioso que los últimos 7 años son llamados la última semana de Daniel por las 70 semanas que vemos en Daniel 9. Y los 2 testigos empiezan el ministerio vestidos de ropas ásperas, dando a entender que están de luto, como si vinieran a estar de luto por los 7 años por la muerte
todos los que van a caer, y se podría decir del mundo mismo. Buen punto, ¿verdad? Tras de eso la huida, el segundo éxodo, que sería en Sukkot, que son 7 días, como si al mismo tiempo se fuese a hacer el luto por todos los que van a morir, los muchos en ese tiempo. 7 días dura el llanto por un muerto, pero el llanto por el fatuo e impío ha de durar mientras vivan. Ellos hacen llorar y terminarán llorando o lloran muchas veces por todas las consecuencias. Con el necio no hables mucho y no te acompañes con el insensato. Con el necio no hables mucho y no te acompañes con el insensato. Guárdate de él para no tener inquietudes. Guárdate de él para no tener inquietudes y a fin de que no te manche su pecado. ¿Ah? De Lot, exacto. Por ejemplo, desvíate de él y tendrás sosiego y no recibirás tedio por su necedad. ¿Qué otra cosa se nombrará que sea más pesada que el plomo, a no ser el tonto? El tonto es que es bien pesado. Y pesado, uno, ¿verdad?, en el sentido metafórico o como uno lo usa, de que cae mal, pero por otro lado pesado en el sentido de que él mismo se hunde. ¿Qué otra cosa se nombrará que sea más pesada que el plomo, ¿verdad? Porque el plomo se usa para pescar, por ejemplo, y que se hunda la cuerda, otras cosas, también para medir, ¿verdad? Y la ponen en la cuerda. Pero algo más pesado que el plomo, el tonto. Más fácil es cargar sobre sí arena, sal y barras de hierro que con un imprudente, un fatuo o un impío. Más fácil es cargar, ¿verdad?, uno llevar ese montón de arena, sal, barras de hierro, que aguantarse un imprudente, a un fatuo o a un impío. Entonces, seguir el consejo: si hay amistades que son alguno de estos tres, mejor evitarlos, si no quieren salir afectados. La trabazón de vigas encajadas para cimiento del edificio no se descompondrá, así tampoco un corazón robustecido con un consejo maduro. Así como la trabazón de vigas encajadas para cimiento del edificio no se descompondrá, así tampoco un corazón robustecido con un consejo maduro. Ahora, la importancia de un consejo viene siendo como esas vigas que sostienen el edificio. Las resoluciones del hombre sensato no serán alteradas por el miedo en ningún tiempo. Las conclusiones o los consejos que dé el hombre sensato no van a ser alterados por cualquier miedo, por el miedo en ningún tiempo. Como los palos plantados en lugares elevados y las paredes hechas a poca costa no pueden resistir contra la fuerza del viento. Como los palos plantados en lugares elevados y las paredes hechas a poca costa no pueden resistir contra la fuerza del viento, así igualmente el corazón del fatuo, del soberbio, no puede resistir contra la fuerza del viento, o sea, la fuerza de la ruach. Y vean que aquí el ejemplo que está dando es muy particular, porque viene siendo similar a lo que vemos en la escritura del trigo y la cizaña, ¿verdad? Que el trigo y la cizaña, ¿se acuerdan de la parábola? Que un hombre sembró trigo y cuando estaba dormido llegó el enemigo y sembró cizaña. Hay varias partes en la historia en las que eso se ha cumplido, en el sentido de que desde que Yahweh sembró trigo, el enemigo ha venido sembrando cizaña de varias maneras. Y en sí, cuando preguntaron si cortaban la cizaña, el hombre que representa a Yahweh les dijo: no lo hagan, porque si cortan la cizaña puede que terminen cortando el trigo, porque cuando el trigo y la cizaña van creciendo se ven muy, muy similares, muy iguales. Pero cuando ya llega el tiempo de la cosecha, fin de los tiempos, entonces el trigo se inclina por el peso del fruto, ¿verdad? Del grano, cuando pasa el viento, mientras que la cizaña se mantiene erguida. Entonces representa al fatuo o al soberbio, engreído, que no se inclina ante la ruach.
y por eso una vez que el trigo ya esté listo para la cosecha va a quedar claro quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Se va a pasar cosechando al trigo y se va a cortar la cizaña y se va a echar al fuego. Bueno, entonces, como los palos plantados en lugares elevados y las paredes hechas a poca costa no pueden resistir contra la fuerza del viento, en este caso ahora está refiriéndose a cómo el viento llega y se lleva todo. Así igualmente el corazón del fatuo, el soberbio, no aguanta las pruebas de la ruaj, no soporta, cae. Dice, así igualmente el corazón del fatuo, tímido en sus pensamientos, no resistirá al ímpetu del temor. Tímido en sus pensamientos, no resistirá al ímpetu del temor. Cuando llega la prueba, el temor se lo lleva. Porque, por ejemplo, un hombre soberbio que piensa que él es capaz de todo, cuando llega la prueba a mostrarle que no, sea la que sea, le entra terror porque dice, yo pensaba que, o yo decía que yo, esto y lo otro. Y no solo terror terror de diferentes ángulos, porque solo el hecho de saber que no puede hacer nada, el hecho de que estaba equivocado, el hecho de lo que dirán, porque las personas soberbias todo lo hacen por el que dirán, ¿verdad? Que digan que yo soy mejor, que digan que esto y que el otro. Entonces, no resistirá el ímpetu del temor. Así como el corazón del fatuo, que está pavoroso en sus pensamientos, no temerá en todo tiempo, así tampoco aquel que está firme en los mandamientos de Elohim. Repito, así como el corazón del fatuo, que está pavoroso en sus pensamientos, no temerá en todo tiempo, así tampoco aquel que está firme en los mandamientos de Elohim. El que punza el ojo hace salir lágrimas. Hay que probar esto. El que punza el ojo hace salir lágrimas, y quien punza el corazón hace salir los afectos. El que tira una piedra contra los pájaros los hace huir. Así también el que habla mal del amigo rompe la amistad. Qué bueno es. El que tira una piedra contra los pájaros los hace huir. Así también el que habla mal del amigo rompe la amistad. Se queda sin amigos al final porque todos hablan mal. Aunque hubieres desenvainado la espada contra el amigo, no desesperes, pues todavía podrás reconciliarte con él. La importancia de la reconciliación con el amigo, no con el fatuo, no con el impío, no con el necio. Si has dicho al amigo palabras pesadas, no temas, porque hay lugar a la concordia. Pero dicterios, desvergüenzas, orgullo, revelación de un secreto, golpe a traición, por todas estas cosas sí que huirá el amigo. Dicterios, desvergüenzas, orgullo, revelación de un secreto, golpe a traición, por todas estas cosas sí que huirá el amigo. Guarda fidelidad al amigo en medio de su pobreza, a fin de gozar también de su prosperidad. Que no se hace el fin, ¿verdad? Por si algo. Es que espere cuando prospere este hombre, ya lo vas a sacar, ¿qué dice Eclesiástico? Guarda fidelidad al amigo en medio de su pobreza, a fin de gozar también de su prosperidad. En el tiempo de su tribulación, mantente fiel a él, si quieres también ser llamado a la parte en su herencia. El vapor y el humo, pero bueno, y eso anterior obviamente lo hemos hablado muchas veces en el sentido de cómo mucha gente cuando está en pruebas se da cuenta de quiénes son sus verdaderos amigos. Cuando pasa por algo feo, ahí quienes de verdad le preocupan o están ahí para la persona y quienes se desaparecieron. Por eso es que después, cuando ya viene otra vez la prosperidad o el bien, esos que sí estuvieron ahí son los que deberían y merecerían estar para también disfrutar de ese bien. Hay gente que, ¿verdad?, después invita a los mismos que no estuvieron cuando, pero eso ya es por
necio. Dice, y bueno, esperemos que sea porque tal vez pidieron perdón o algo así, pero me refiero en el sentido de gente que no utiliza la astucia, más bien deja a la gente que estuvo ahí fuera y a los que no estuvieron los vuelve a llamar, eso me refiero. Dice, el vapor y el humo se levantan del horno antes que la llama del fuego. Así también las maldiciones, las injurias y las amenazas. El vapor y el humo se levanta del horno antes que la llama del fuego. Cuando ve que está saliendo humo de la nariz, algo, cálmese. Así también las maldiciones, las injurias y las amenazas, ¿verdad? Todo empieza con vapor y humo y después viene todo eso, maldiciones, injurias y amenazas. Entonces hay que tratar de apagar el fuego antes de que se levante, ¿verdad? Con palabras suaves, amables, con amor, etc. Y las amenazas preceden al derramamiento de sangre. Así también las maldiciones, las injurias y las amenazas preceden al derramamiento de sangre. Ahí estaba, más bien. Entonces, ¿verdad? Las maldiciones, las injurias y las amenazas vienen siendo ese vapor y humo. El fuego viene siendo el derramamiento de sangre. Por ende, cuando ya hay maldiciones, injurias y amenazas, es donde se da lo que decía ahora, de donde hay que evitar y calmar antes de que haya derramamiento de sangre. Y por ende, ¿verdad? También se puede entender de uno, como dice la escritura, airaos, mas no pequéis. Algunos hombres que tal vez en un momento de ira, ¿verdad?, quieran pelear, deben entender que cuando ya están a punto, ¿verdad?, porque no voy a decir espero que lo hagan, pero cuando están a punto de maldecir o injuriar o amenazar, ya eso indica que ya lo que sigue es derramamiento de sangre. Entonces mejor calmarse, apagar ese fuego. No me avergonzaré de saludar al amigo, ni me retiraré de su trato, y si me vinieren males por causa de él, sabré sufrirlos. Vean qué lindo este verso. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Pedro negó a Yahushua? Lo estaban llevando a Yahushua y Pedro ahí, ¿usted es de ellos? Ah, ¿qué le pasa a usted, loca? Habla como ellos, no sea así, a su madre. Y es que la empezó a maldecir, ¿verdad? Por eso lo hago así. La empezó a maldecir para que ella dijera, no, hombre, ¿cómo va a ser de ellos? Ellos no hablan así. Entonces empezó a maldecir, injuriar y de todo. Y ahí fue donde negó a Yahushua. Entonces, sí, derramamiento de sangre. Exacto, sí, y hubo derramamiento de sangre de Mashiach. Y él ya había derramado sangre del soldado, ¿verdad? Con la espada. Él se derramó sangre antes de injuriar. Sí, sacó fuego sin humo. Pedro más cosa seria. Entonces, y bueno, de hecho, ¿verdad?, como siempre digo, Pedro es un ejemplo perfecto de hombre emocional, que muy bonito, muy amoroso, pero también se deja llevar demasiado por sus emociones y a veces comete errores por eso. Se apresura y en este caso, ¿verdad?, cortó una oreja, negó a Yahushua, le dijo a Yahushua que no se muriera, no entendiendo la profecía, que eso era del enemigo, sin él entenderlo claramente, lo más seguro. Y otras cosas que hizo, pura emoción, pero también por tener esa conexión con la emoción, con los sentimientos, con la Ruach, fue capaz de entender de Yahweh que Yahushua es Mashiach. Cuando le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y de ahí también, ¿verdad?, las mujeres suelen ser más emocionales, y recuerden que las mujeres tienden a tener una conexión más fuerte con la Ruach. Entonces, viene siendo de ahí. Parte, ¿verdad?, obviamente. Entonces, no me avergonzaré de saludar al amigo. Hay gente que dice, no, es que si voy a saludar a esa persona van a pensar quién sabe qué de mí esos otros. Entonces mejor otro día lo saludo. Si es amigo, bueno, eso no es amigo, ¿verdad?, por si algo. Pero el punto ahí es, no me avergonzaré de saludar al amigo, ni me retiraré de su trato, y si me vinieren males por causa de él, sabré sufrirlos, porque es amigo. Ahora, si la persona, como decía ahora acerca de no hacerse amigo de los fatuos, ¿verdad?, los soberbios, los impíos, los necios, si ese es su amigo, pues obviamente le van a venir males, ¿qué espera? Pero si es un amigo verdadero, un hombre justo, si vienen males, pues lo sufre por él, lo sufre con él o por él, porque eso es un verdadero amigo. Mas todos los que lo oyeren se guardarán de él. Entonces no me avergonzaré de saludar al amigo, ni me retiraré de su trato, y si me vinieren males por causa de él, sabré sufrirlos. Mas todos los que lo oyeren se guardarán de él. ¿Quién pondrá un candado a mi boca
y sobre mis labios un sello inviolable para que no me deslice por ellos, y no sea mi lengua la perdición mía. ¿Verdad? Como dice la escritura, que en la boca tenemos el poder de la vida y la muerte, y depende de para qué usemos la boca, lo que vamos a recibir, el fruto que va a salir, o vamos a comer. Dice entonces, ¿quién pondrá un candado a mi boca y sobre mis labios un sello inviolable para que no me deslice por ellos y no sea mi lengua la perdición mía? Y qué curioso, ¿verdad? ¿Quién? Ese es Yahushua. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces que Yahushua nos ayude, porque también está escrito que vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Entonces debemos tener cuidado.